Entonces vamos a hablar sobre sistema renal. Dice, bueno, parte de las actividades que tiene que hacer el organismo para mantener la homeostasis es la eliminación de productos de desecho, ¿sí? Todo aquello que puede ser tóxico para el organismo pues tiene que ser eliminado. Entonces, el sistema renal forma parte de este sistema excretor y se encarga sobre todo de lo que es los desechos de tipo nitrogenado. Los desechos de tipo nitrogenado son derivados de metabolismo de las proteínas principalmente, ¿sí? Entonces se hace a través de la orina, ¿sí? De la formación de orina. Tenemos dos grandes sistemas excretores, uno es el renal y el otro es el digestivo, que es en sí mismo un sistema de absorción y de excreción al mismo tiempo, ¿sí? Bien. Entonces los riñones, bueno, todos deben saber, son de esos dos frijoles que están en la parte posterior del abdomen, ¿sí? Muy cerca de la columna vertebral. Se llega más fácil a ellos por la espalda que por delante, ¿sí? Y están conectados por un par de conductos llamados ureteros, ¿sí? Hasta lo que es la vejiga, que es donde finalmente se almacena la orina que se forma. La orina se va formando, pues, prácticamente gotita a gotita, se va acumulando, ¿sí? Se siente a través de los cálices y llega hasta la vejiga, que es donde se almacena. ¿Sí? Bien. ¿Cómo funciona el riñón? El riñón es un enorme filtro, ¿sí? Un filtro bastante eficiente y muy complejo en su funcionamiento. Consiste, ¿sí? O sea, todo lo que es el parénquima renal. Está formado por lo que son las unidades funcionales. Ya hemos hablado de las unidades funcionales en otros tejidos. En el caso del riñón, la unidad funcional va a ser la nefrona, ¿sí? Bien. Para esto, el riñón, la forma como va a depurar el sistema va a ser a través del filtrado de la sangre. Lo que hace es que aquí tenemos pues la vena y la arteria más grandes del organismo, que es la vena aorta, ¿se acuerdan? La arteria aorta, que ¿se acuerdan de ella? Que es la que sale del lado izquierdo del corazón, ¿sí? Forma el cañón de la aorta baja. Esta es la aorta abdominal, ¿sí? La que está bajo esta altura. Y esta arteria da ramas, ¿sí? Da ramas a uno y otro lado, una para cada riñón. Justo antes, bueno, se ramifica pues para poder dar irrigación. La irrigación arterial del riñón cubre doble función, igual, muy parecida a la que ocurre en el pulmón. O sea, en el pulmón hay irrigación propia del pulmón y hay irrigación que se encarga del trabajo de la homeostasis. Digo, de la homeostasis sí, pero concretamente del intercambio gaseoso. Aquí, en este caso, vamos a tener también una doble función. Ahorita vamos a ver cómo se la arreglo ese, en el cual la irrigación arterial del riñón cubre doble función. Una, irrigar el tejido por sí mismo, y otra, pues la función de filtración. La sangre regresa por el sistema venoso, ¿sí? El sistema venoso a lo que es la vena cava interna. Bien, ¿sí? Okay. Entonces, la anatomía macroscópica del riñón va a estar compuesto por lo que es una corteza y una médula, ¿sí? Entonces hay una diferencia ahí de color. Entonces cuando se empezó a cortar para hacer los estudios anatómicos, tuvieron que había una parte que era más externa y se le pusieron corteza y el demás le pusieron médula, ¿sí? Hay unas formaciones así
que se conoce como pirámides, y la pirámide, lo que son las pirámides no es otra cosa que la confluencia de los túbulos colectores de la nefrona, ¿sí? Donde se van acumulando, que finalmente van a desembocar en formar a los cálices, ¿sí? A los cálices del riñón. Esto, cáliz mayor, cáliz menor, son palabras para el usuario, nefrona, ¿sí? Pirámide, corteza, médula renal. Los cálices forman lo que es la pelvis, que es lo que finalmente sale, ¿sí? Y el uréter ya vimos, es el que va y lo conduce hacia la vejiga, ¿sí? Aquí hay otra imagen. Aquí ya agregamos lo que es la irrigación, ¿sí? Y bueno, como en todos los órganos, cuando entra la arteria, bueno, se ramifica y vamos a tener que la irrigación pues va a alcanzar pues, todos los niveles, ¿sí? O sea, va a irrigar a la médula y va a irrigar a la corteza, porque en ambas zonas tenemos unidades de vamos a tener nefronas ahí, ¿sí? Así. Bien. ¿Cómo se organiza esto de las nefronas? Bueno, vamos a tener nefronas que son prominentemente de la corteza y otras que están en la médula, ¿sí? La nefrona va a tener varias partes y cada parte tiene una función muy específica. Así es. Entonces, decía yo que en la corteza, ¿sí? En la corteza es donde se acumula la mayor cantidad de nefronas y es isotónica respecto al plasma, ¿sí? El líquido que maneja es isotónico, recibe el 88%, dice el 88% del flujo sanguíneo renal, y aquí el flujo es rápido y de alta presión. Esta alta presión es necesaria pues, para poder hacer el ultrafiltrado. La médula, por otro lado, es más interna, es hipertónica, ¿sí? Respecto al plasma, y recibe solo el 12% del flujo sanguíneo renal. Aquí es lento y de baja presión. Lento. ¿La que sigue? Bien. Entonces, ahí tenemos sí, los dos tipos de nefrona que llegamos a encontrar. Unas que son de asa más corta y asa más larga. ¿Sí? Esto que ven aquí, es la cápsula de Bowman, que es donde se da el ultrafiltrado. ¿Sí? Luego vamos a traer el tubo rotonador proximal, el asa de Henle, que es esto de aquí. Baja y vuelve a subir, luego tenemos el túbulo permeado distal y finalmente el túbulo colector. El túbulo colector es que puede agregar a varias nefronas, ¿sí? Finalmente termina en lo que es el conducto papilar, que es lo que va a confluir en las pirámides para confluir en los cálices. Vamos a tener aquí un sistema capilar que le vamos a conocer como red admirable, en el cual va a ser la irrigación propia de la irrigación propia del riñón. ¿Sí? Esta red que está rodeando a la nefrona es la que se va a encargar de las funciones de absorción y de secreción del causa de eso. Ahí está un poco más sintética. La circulación entonces en el riñón va a seguir este camino, ¿sí? Vamos a tener lo que es la arteria arciforme para el usuario y la vena arciforme. Esta es la red admirable, la base recta, ¿sí? Se llama base recta porque los vasitos sanguíneos son, en vez de ser tortuosos, pues van muy derechitos, ¿sí? Entonces, lo que es la arteria intralobulillar, ¿sí? La arteria intralobulillar va a dar una rama que se conoce como,
arteria intralobular es palabra para el usuario. La arteria intralobular va a dar una rama que se conoce como arteria aferente, palabra para el usuario. La arteria aferente es la que va a entrar en la cápsula de Bowman, palabra para el usuario. Va a entrar en la cápsula de Bowman y va a dar lugar a lo que es el ultrafiltrado, ¿sí? Aquí se forma una pequeña formación de vasos capilares que se vuelve, o sea, este es uno de los lugares donde se da una ramificación de vasos capilares que vuelven al regresar siguen siendo arterias, ¿sí? No se convierten en venas como en otros lados. Entonces aquí tenemos esta parte, ¿sí? Es donde se da ultrafiltrado y después regresa a la imagen. Okay. Bien, esta es la red perilobular, esta de aquí es la que viene en el esquema, regresa, digo adelante, ahí. Es esta de aquí, ¿sí? Para esto, bueno, la arteria aferente, después de que se ramifica en la cápsula de Bowman, da el ultrafiltrado y sale, la que sale se conoce como arteria eferente. Esa arteria eferente finalmente va a seguir el trayecto de la nefrona y va a rodearla para formar la red perilobular, ya la que acabamos de ver ahorita. Esa red perilobular es la que les decía va a permitir las funciones de secreción y reabsorción que tiene el riñón. La que sigue, por favor. ¿Mande? ¿Qué dice la rodea? La nefrona. Aquí está bien. Es la red perilobular. ¿Sí? Es la red perilobular. Y va rodeando, bueno, todo. Va rodeando a lo que es el tubito de la nefrona. Bien. Para entenderlo mejor, tenemos que entender cómo funciona la nefrona. ¿Cuáles son las funciones que hace? La nefrona se divide en varias etapas. La función del riñón a través de la nefrona se divide en varias etapas. Está. Entonces vamos a ver las partes que tiene. Tiene el glomérulo. El glomérulo está formado por la cápsula de Bowman y por la arteria aferente, la red capilar y la arteria eferente. ¿Sí? Entonces primero va a estar, después de la cápsula de Bowman sigue el túbulo contorneado proximal, luego sigue el asa de Henle, aquí está, luego túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿De acuerdo? ¿Sí? Okay. Este es un esquema basado en una microfotografía donde se puede ver precisamente esto. Miren, aquí viene la arteria aferente, ¿sí? Aquí se ramifica, forma la red capilar, esta es la cápsula de Bowman, ¿sí? Y esta es la arteria eferente. Entonces la sangre hace esto y se forma una turbulencia y sale por ahí. Y aquí, bueno, este es el glomérulo, y a partir de aquí para abajo, empieza lo que es el túbulo contorneado próximo. Les decía, se realiza en 3 etapas. La primera etapa es la filtración, es donde se forma el ultrafiltrado. Es donde la sangre finalmente la orina, como la conocemos, no es otra cosa que plasma, es el mismo plasma. El plasma ya sabemos entonces que es la sangre, la parte de la sangre, la parte líquida de la sangre sin células. Lo que le da el color a la sangre que es ya les he dicho, la hemoglobina que tiene los glóbulos rojos. Si quitamos los glóbulos rojos, lo único que nos queda, bueno, y los blancos, que son poquitos, lo único que nos queda es un líquido color ámbar, ¿sí? Pero que no huele feo, ¿verdad? Digo, la orina pues tiene un olor muy característico, y esto es porque en el proceso de formación de orina pues se concentran los productos nitrogenados, eso es lo que huele, ¿sí? El olor característico de la orina se debe a la urea, que es uno de esos productos nitrogenados. Entonces decíamos que aquí lo que se va a filtrar es el plasma, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que llegan y como filtro de café, ¿sí? Llegan, ahí se atora y solo pasa el líquido, ¿sí?
¿Cadena de qué, perdón? No me acuerdo, pero es la cabeza y la cola. Que el de la urea, casi que igual. Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí. Sí, finalmente, recordemos que las proteínas, ¿sí? Contienen un amino. ¿Sí? El amino es un nitrógeno más, es un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ese nitrógeno se extrae del cuerpo del aminoácido y de ahí se forma lo que es la urea. ¿Sí? Digo, la urea, la creatinina también se forma a partir de ahí. Entonces, sí, tiene que ver con eso que dices. Bien, entonces decíamos, la filtración se da en la nefrona, como le dicen aquí, y toma la parte líquida de la sangre y la separa. Luego se da la reabsorción. ¿Sí? O sea, una vez que se filtró, la reabsorción de este ultrafiltrado todavía no le podemos decir ahorita. La reabsorción de este ultrafiltrado, el 90%, más del 90% se da en la primera porción del túbulo contorneado proximal. Es decir, en cuanto se filtra y pasa el túbulo contorneado, se comienza a reabsorber. ¿Sí? Entonces, eso lo pasa a lo que es la red perilobrillante, ya vimos que está rodeando a la nefrona. Entonces, la reabsorción devuelve la sangre a todo lo que es reabsorbe casi todo y a partir de ahí va a empezar a secretar. ¿Sí? La secreción se da, empujan por ahí directamente a lo que es el resto de la nefrona, es decir, al túbulo contorneado proximal, a la CGN, al túbulo distal. Va a eliminar el exceso de los componentes sanguíneos. ¿Sí? Todo lo que esté de más se va a ir por ahí. Bien. Por aquí se va todo lo que, fíjense bien, todo lo que consumamos, ¿sí? Que pase a la sangre. ¿Sí? Casi cualquier sustancia que consumamos que pase a la sangre se va por el riñón. ¿Sí? Se metaboliza en el hígado y luego se va por el riñón. Es por eso que, por ejemplo, cuando hay casos por ahí de que se trata de suicidar, ¿no? Con quelante o sustancias de ese tipo, que finalmente son absorbidas de alguna manera en el intestino, bueno, van a dar al final, y como no se pueden metabolizar, van a dar al riñón, y esas personas pueden sufrir una insuficiencia renal aguda. Bien, entonces, de manera muy esquemática y muy breve, esto sería cómo funciona la nefrona. Primero se filtra la sangre, ¿sí? En la primera porción del túbulo contorneado se reabsorbe y a partir de ahí comienza la secreción. Este proceso es muy general, ¿sí? Este es un poco más selectivo y este es muy selectivo, ¿sí? Así lo podríamos visualizar. ¿Por qué? Porque donde llega a la filtración, cuando se filtra, pues prácticamente todo lo que se puede filtrar. Hay cosas que no se filtran, ahorita vamos a ver. Y en la reabsorción se trata de recuperar todo lo que se pueda. Obviamente hay cosas que ya no se recuperan, pero casi todo se recupera. Por eso digo que es moderadamente selectivo. Y la secreción, esta sí va a ser selectiva, porque va a depender de las concentraciones sanguíneas. ¿Sí? Entonces ahí el riñón empieza a jugar con las concentraciones. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bien. Bien, entonces el agua, los nutrientes, desechos, todo se filtra. Decía yo, hay cosas que no se filtran, que les explicaba yo el otro día que hay sustancias, muchas sustancias tienen lo que es un umbral, que hasta que alcanzan cierta concentración en la sangre, esta se empieza entonces ahora sí a eliminar. En el túbulo proximal se reabsorbe casi toda el agua y casi todos los nutrientes. ¿Sí? ¿Qué pasa con las vitaminas hidrosolubles? Pues ya no se reabsorben. ¿Sí? O sea, si sobrepasan cierta concentración, se eliminan. ¿Sí? Entonces,
estar tomando a veces suplementos, nada más así porque sí, pues es nada más estar formando una orina cara. Palabras de Sheldon Cooper. Entonces, en lo que es ¿cómo se llama? A lo largo del resto de los túbulos, ¿sí? Se va dando lo que es la secreción. En la secreción se van a eliminar todos los desechos adicionales. Y en el túbulo colector, bueno, el túbulo colector también tiene su función. Principalmente reabsorbe sodio. ¿Sí? Gran parte del sodio que se reabsorbe, mucho del sodio se reabsorbe a lo largo de los túbulos, pero aquí en el túbulo colector va a ser muy importante porque vamos a ver que forma parte del sistema renino. Aquí, cuando el cuerpo reabsorbe sodio, también retiene agua, ¿sí? O elimina sodio y elimina más agua. Entonces, eso le ayuda a mantener la osmolaridad de la sangre. Y entonces, si por ejemplo estamos consumiendo mucha agua, ¿cómo sale la orina? Casi transparente, ¿no? Cristalina casi. Y al contrario, cuando no lo hacemos, la orina sale amarilla, ¿sí? Muy, muy oscura a veces. Vamos a ver que hay trastornos, como cuando tenemos una obstrucción en la vesícula, ¿sí? Que toda la bilirrubina se queda en la sangre, entonces ahora sí que se sube la bilirrubina. ¿Sí? Y la orina sale así como color Coca-Cola, ¿sí? Se le llama coluria, palabra para el glosario. Coluria. Luego vamos a ver la siguiente parte de esa historia. ¿Vale? ¿Y es cierto eso de que dicen, bueno, es que hay pastillas que para eliminar grasita por medio de la orina? El día que empieces a eliminar grasa por la orina, preocúpate. Si no es normal eso. No sucede, eso no es cierto. Eso de que se elimina la grasa por la orina no es cierto. Es por las heces. Es por las heces. Sí. Pues, Sí, pero no es cierto. Pero se elimina por las heces. Son las que me No, dijo la maestra. muchos de esos comerciales que sacan ahí frente al notario público y todo eso son trucados. ¿Sí? Como ese que meten los pies. ¿Han visto uno que es como un pañito de pies? Y le ponen una pastillita y se pone negro, ¿no? Se pone negro. Es que estás eliminando toxinas por la piel. No es cierto. No es cierto. La pastillita esa que le ponen tiene un compuesto que libera el color. Ya me desintoxiqué. No es cierto. Es verdad que por la piel podemos transpirar. ¿Sí? Transpiramos el sudor y eso sí es un sistema normal de desahogo, ¿sí? de eliminación de toxinas. Pero la mayor parte de toxinas, ¿sí? Es por riñón. Si esa cosa funcionara, créanme que no le estaríamos haciendo anastomosis. Anastomosis es cuando juntas una arteria con una vena, ¿sí? De manera quirúrgica. No le estaríamos haciendo a la gente anastomosis para conectarles un aparato que les filtre la sangre. Los pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Los estaríamos tratando con la alberquita esa para que los pies estén eliminando la toxina. No es cierto eso que venden, ¿sí? Ojo. Bien, aquí sigue. Ok, entonces, decíamos. Bueno, es lo mismo, reabsorción disminuye, reabsorción más lenta, sí. Aquí sigue, esto es más de lo mismo. Ok. Bien, ¿cómo es que se da? La glucosa es uno de estos solutos que el cuerpo trata de recuperar la mayor parte del tiempo. Entonces, si se filtra la glucosa, es inmediatamente reabsorbida, ¿sí? Cuando se satura, cuando alcanza el umbral, porque se saturan los transportadores, y esto hace que sea eliminada. Para esto vamos a tener, ¿se acuerdan del transporte sodio-glucosa que hay en el intestino para la absorción de agua? Bueno, también tenemos el riñón, ¿sí?
En el riñón tenemos varios tipos de transportadores, todos estos que ven ahí. Y bueno, algunos de estos transportadores se encuentran pues en el intestino delgado, el corazón, el cráneo, ¿sí? Pero casi todos los tenemos presentes también en el intestino. Entonces, la glucosa y el sodio son dos de las sustancias más importantes que el cuerpo trata de mantener en equilibrio. Entonces, se vale de estos tipos de transportadores. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hablando del umbral plasmático, decíamos que es la concentración mínima. Es la concentración mínima que tiene una sustancia para que una vez rebasado ese umbral, ¿sí? Umbral renal plasmático es palabra para el usuario, alcanzado ese umbral, es decir, que es cuando se saturan los transportadores, ¿sí? Entonces el cuerpo debe empezar a eliminar. En el caso más clásico, más común y más fácil de entender es el de la glucosa. Cuando la glucosa alcanza una concentración arriba de 170 o 180 miligramos por decilitro, ¿sí? ¿Cuál es la concentración normal de glucosa? Ya la deben saber. De 70 a 100. Lo bajaron porque antes era 90 a 110, ya lo bajaron, ¿sí? Entonces de 70 a 100 es el normal, ¿sí? Fíjense cómo todavía tenemos, o sea, el cuerpo alcanza a soportar otros 70 o 80 miligramos por decilitro de concentración. Sobrepasado eso, se empieza a eliminar la glucosa por la sangre. Ya platicábamos lo de los griegos, ¿sí? Lo de las hormigas, el orín, todo eso. Bien. Desde luego que, miren, ¿se acuerdan que platicábamos que el páncreas cuando se sobreexplota, pues explota, ¿no es cierto? Cuando se sobreexplota, pues se muere más rápido, perdemos la capacidad de producir insulina. El riñón es algo parecido, solo que aguanta más, ¿sí? Pero efectivamente, entre más le cargamos la mano al riñón, de hecho a cualquier tejido, entre más le cargamos la mano, pues más lo acercamos al límite de su vida útil, ¿sí? Entonces, es como anécdota personal. El fin de semana pasado fueron a realizar la lavadora y el técnico me decía que había una sobrecarga en la tensión de la casa. ¿Sí? Normalmente se supone que es de 110 lo que entra a la casa, ¿no? Aunque cuando hablamos de electricidad pues se maneja más bien en rangos. Entonces me decía que estaba en 115, algo así, o 120, o sea, está por encima de la tensión que debería manejar. ¿Sí? ¿La vejiga como qué capacidad tiene para...? Ahorita vamos a estoy en una anécdota. Entonces, ya se me fue la idea. Ah, sí. Entonces me decía que había que poner un regulador, ¿sí? Porque el aparato pues tiene sus propios mecanismos de control ahí para que no se sobrecargue, pero que el estar mandando tanta tensión al aparato acorta la vida útil del aparato. Entonces había que poner ahí un regulador. En el riñón es lo mismo, de hecho para cualquier órgano hacemos es lo mismo. Si lo excedemos en trabajo, pues va a llegar a su vida útil al término de su vida útil más pronto. Respecto a la vejiga, bueno, la vejiga retiene más o menos entre medio y 1 litro. No explota. De hecho, es músculo liso, la vejiga es músculo liso, entonces tiene capacidad de estirarse, ¿sí? Y si tú lo vas acondicionando, tiene la capacidad de ir aguardando más. Cuando tú tomas, por ejemplo, medio litro de agua, 1 litro de agua, a la vuelta de 1 hora más o menos, ya estás yendo al baño, ¿cierto o no? Sí. Y si estás en un clima frío, pues vas hasta más rápido. ¿Por qué? Porque el agua se tiene que eliminar más rápido en clima frío porque es mucha agua.
Entonces, la vejiga también tiene la capacidad de ampliarse. Hay una situación, sí, también, si abusamos de eso, o sea, hay que ir al baño cuando hay que ir al baño. ¿Sí? Si abusamos de eso, a la poste, o sea, ya todo nos cobra factura con la edad. Entonces, de anciano podemos llegar a padecer lo que conocemos como vejiga neurogénica. Es decir, es una vejiga que ya se distiende tanto que ya ni lo sientes, o sea, se te forma ahí un globo de 1,5 litros, 2 litros, y tú como si nada. Y hasta que llega el momento que llega a su límite y se empieza a salir solita la orina, porque ya no tiene la capacidad tampoco de contraerse. Pero si no pudiera salir por donde debe. Mira, sí se puede reventar, pero es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Es más fácil que primero fallen los esfínteres que contienen la orina, ¿sí? La orina tiene ahí un componente, digo la orina, la vejiga, el esfínter vesical tiene un componente autónomo y uno voluntario, ¿sí? El voluntario es el que cuando estás así, que tienes que llegar o que está cerrado el baño, ahí entra el control voluntario. Pero ¿cuántos de ustedes han podido tener el flujo ya medio chorro? Sí, o sea, una vez que empiezas, ya no lo puedes detener, ¿sí? Porque ya entra el sistema autonómico. Entonces, el control voluntario, la capacidad después de manejar eso se pierde. Ahora, bueno, no estoy saliendo un poquito del tema, pero los músculos pubococcígeos, ¿sí? Que son los que están en esa región, esos se pueden estar ejercitando, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, ya ven que al final siempre queda, sobre todo los varones, me van a entender, al final queda ahí un charquito y lo sacamos, ¿no? ¿Cómo? Pues apretando. Esos son los músculos pubococcígeos. Entonces, son pequeñas contracciones ahí de la región perineal que se contraen y ayudan a sacar el exceso de orina. Bueno, esos músculos se pueden ejercitar como así, nada más sentado, como cualquier músculo. Así, imagínense que están haciendo mancuernas así. Comercial para las chicas. Comercial para las chicas. Esos músculos pubococcígeos, búsquenlos así en internet, se llaman ejercicios de Hegel. Ay, ya lo escuchado. Los ejercicios de Hegel, ¿sí? Búsquenlos por ahí, ahí les dicen la duración, las repeticiones, todo. Los ejercicios de Hegel sirven para fortalecer, también sirven para los varones, ¿sí? Sirven para los varones. Sirven para que no tengamos después problemas de incontinencia, ¿sí? Bueno, eso es para todos, bueno, hombres y mujeres, para problemas de incontinencia. Pero el plus para las chicas es que favorece la contracción de los músculos que rodean la vagina. Las escuchas de bodas. Bien. Ok. Entonces, dice que cualquier cantidad excesiva que pase por los túbulos, ¿sí? O sea, cuando se sobrepasa este umbral, pues va a ser excretado. Así de fácil. Entonces, a esto se refiere el umbral. Y todas las sustancias tienen su umbral, ¿sí? Hay unos que tienen un umbral muy bajo y hay otros que tienen un umbral muy alto. Ahora, por ejemplo, hay una sustancia que es el manitol. Antes se usaba para descomprimir las personas que tenían edema cerebral, ¿sí? Que es cuando se empieza a edematizar acá la zona de las meninges y que es muy, ya hemos platicado, ¿no? Que es muy peligroso para el cerebro. Antes se usaba una sustancia que se llama manitol, que es un tipo de azúcar, ¿sí? Es un tipo de carbohidrato y que tiene un umbral de 0, ¿sí? Es decir, en cuanto entra, sale, ¿sí? O sea, en cuanto pasa por el riñón, es eliminado. Entonces, como carbohidrato que es,
acarreaba, entonces se usaba como, ya no se usa, porque también tiene sus problemas ahí, pero se usaba precisamente para descender el edema cerebral, los casos de edema cerebral, porque se llevaba todo el exceso de líquido. ¿Sí? Bien, así es. Ok, entonces vamos a tener, fíjense, vamos a tener varios comportamientos diferentes, vamos a manejar varias sustancias hipotéticas. La primera, la sustancia A, es la que se filtra y no se absorbe no se reabsorbe ni se secreta. La que tiene este tipo de comportamiento es la creatinina. ¿Sí? La creatinina es una sustancia que ya sabemos que es producto de la degradación de las proteínas, de la metabolismo de las proteínas. Esta se filtra y así como sale del sistema se va, o sea, ya no es reabsorbido. Tenemos otro tipo de sustancia que se filtra y se reabsorbe parcialmente. Entonces la excreción es menor a la secreción. Aquí entran lo que son los iones de sodio y de cloro. ¿Sí? Y eso va a depender mucho de la concentración plasmática. Si la concentración plasmática es muy alta, pues la reabsorción va a ser menor. ¿Sí? Esa reabsorción va a ser todavía menor. Si la concentración es muy baja, al contrario, la reabsorción va a ser mayor. Entonces se va a modular. La tercera sustancia hipotética sería cuando se filtra, pero no se excreta y toda se reabsorbe. Y esto pasa con los aminoácidos y la glucosa. O sea, toda se filtra, pero toda se reabsorbe, claro, hasta que alcanza su umbral. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la que no se reabsorbe, la que se filtra, pero no se reabsorbe. Y además, o sea, así como la creatinina, o sea, se filtra y no se reabsorbe, pero además, si algo quedó en exceso, es eliminado a través de la secreción. ¿Sí? Estos son ácidos orgánicos y bases, y esto nos lleva al siguiente punto. El riñón es un gran regulador del sistema del equilibrio ácido-básico del cuerpo. Bueno, todo lo que no se reabsorbe y no se secreta es lo que conocemos como la orina. ¿Sí? Entonces la orina es el plasma, pero sin proteínas. ¿Sí? Sin proteínas y con otras cosas demás, como son todos los productos nitrogenados. Miren, hay una cuestión con las proteínas, se me olvidó mencionarlo. En la cápsula de Bowman, las sustancias se filtran por tamaño y por carga, es decir, elementos pequeños pasan sin problema, elementos grandes no, como las células. ¿Sí? Las proteínas no todas son grandes, o sea, las que son muy grandes pues obviamente no pasan, pero hay proteínas que son lo suficientemente pequeñas para pasar y no lo hacen porque hay una repulsión de cargas en la cápsula. ¿Sí? Entonces, las proteínas normalmente no deben estar en orina. Cuando alguien está echando proteínas por la orina, se le dice síndrome nefrótico, palabra para ilustrar. Síndrome nefrótico. Si a eso le agregamos que empieza a eliminar no grasa, no, sangre, se le llama síndrome nefrítico, palabra para ilustrar. ¿Sí? Nefrítico. Los dos constituyen un signo de alarma, porque algo está pasando. Constituyen un daño en el parénquima renal, es un signo de daño renal. ¿Sí? Son daños renales reversibles, vale decir, pero sí son de alarma. Entonces, si por ejemplo, vamos a pensar en una mujer que está embarazada, que se le empiezan a hinchar las piernas, ¿sí? Y al momento de estar orinando les dice, o sea, van a ustedes a consulta porque están bien y eso, y les dice que está haciendo, que la orina la está haciendo con mucha espuma, o sea, cae la orina y al momento de estar cayendo el chorrito se forma espuma, ¿sí? Y eso pues, es normal verlo, ¿no? O sea, sí se forma espumita en la orina, pero es muy poquita, ¿no? Pero cuando se forma una espuma así espesita,
lo primero que debemos pensar es que esa persona está eliminando proteínas. Y es un signo de alarma porque a lo mejor se está estableciendo, ya le checan la presión y la trae elevada, ¿no? Entonces, pues, podría estar instalando una preeclampsia, que ya platicamos de eso, ¿no? Bien. ¿Sí? Bien, aquí es un resumen. Aquí es un resumen de cómo va cambiando la constitución de la concentración del líquido, del filtrado, ¿sí? Como al pasar primero por la primera filtración sigue siendo isotónico. ¿Por qué sigue siendo isotónico? Pues porque pasa todas las sustancias que tanto, o sea, todos los electrolitos pasan en el filtrado, ¿sí? Y a partir de ahí comienza la reabsorción, ¿sí? Y se va concentrando, ¿sí? Y también se va dando lo que es la secreción. Entonces, para cuando llega acá, o sea, cuando llega al túbulo distal, a la última porción del túbulo distal, ya es hipotónica, ¿sí? Pero puede cambiar en el túbulo colectar, donde con la extracción o la retención o la no retención de sodio nos va a hacer que sea hipertónica, ¿sí? Respecto al plasma. Entonces todo eso es un nefrón o una nefrón. Esta es una nefrón, así, repito. Su cápsula de bomba, su túbulo peritoneal proximal, su asa de Kendall, ¿sí? Su túbulo distal y el túbulo colector. Bien, entonces, antes de ver lo de equilibrio ácido-base, vamos a ver rápidamente lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya estoy llevando de tarea. Para esto, bueno, me voy a brincar paso 6 porque aquí el hígado todo el tiempo está produciendo sustancias, está intoxicando, metabolizando, produciendo grasas, hace de todo ese muchacho. Y una de las cosas que está produciendo de manera más o menos constante es el angiotensinógeno. El angiotensinógeno, fíjense, cuando alguna proteína, ¿sí? O alguna enzima tenga la terminación eno, ¿sí? Quiere decir que es una forma inactiva, ¿sí? Es como el fibrinógeno. ¿Recuerdan del fibrinógeno? El fibrinógeno es lo que va a dar lugar a la fibrina, que es lo que va a ayudar a la coagulación de la sangre. Bien, el fibrinógeno es la forma inactiva de la fibrina. Entonces, el angiotensinógeno se produce en el hígado, pero es una forma inactiva, es una proteína inactiva, así como está. Bien, ¿cómo empieza todo? Bien, primero tenemos que empezar por, vamos a tener un aumento en la concentración de sodio o una hemorragia, ¿sí? Eso hace disminuir el nivel sanguíneo o aumentar la concentración, ¿sí? Eso hace que disminuya la presión en la arteria renal. Al disminuir la presión en la arteria renal, vamos a tener cerca de las arterias, ya dentro del riñón, vamos a tener unas células que se conoce como el aparato o las células juxtaglomerulares, palabra para usar. En el aparato juxtaglomerular se va a detectar esta concentración de sodio, detecta la baja en la concentración de sodio. Eso aumenta, eso produce, a partir de se produce renina. El riñón de hecho produce, además de producir renina, también produce otra hormona que es la eritropoyetina, palabra para usar. La eritropoyetina es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. No tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con eso. Entonces, la renina, cuando se libera la sangre, la renina cuando en la sangre se encuentra con el angiotensinógeno, la activa porque la convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 todavía no es la etapa final. Esa se va a los pulmones,
Es un viaje así medio largo. Pero como todo está en la sangre y finalmente todo da la vuelta en menos de un minuto, es relativamente rápido. Entonces la renina convierte la angiotensina 1. La angiotensina 1 cuando llega al pulmón, ahí hay otra enzima, que es la ECA. Enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? Enzima convertidora de angiotensina. Esa está en el pulmón. Entonces, en el pulmón, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a producir vasoconstricción. ¿Sí? Va a producir vasoconstricción en las arterias. ¿Eso qué pasa cuando hay vasoconstricción? Aumenta la presión, ¿no? ¿Sí? Aumenta la presión. Luego va a estimular la corteza suprarrenal y va a producir la aldosterona. Aquí está, entonces ya tenemos renina, angiotensina y aldosterona. La aldosterona se produce en la suprarrenal, ¿sí? En la corteza. Pero con la presión alta es como forma de la aldosterona o eso ya es independiente. No, al contrario, cuando baja la presión, baja el volumen sanguíneo o baja la concentración de sodio, se produce el efecto en el riñón que produce la liberación de renina y todo se desencadena. Entonces, el aumento en la aldosterona, eso va a estimular la reabsorción de sodio y se va a dar principalmente se va a dar dos cosas: reabsorción de sodio, secreción de potasio y de hidrógeno, ¿sí? El orina. También al retener sodio, ya habíamos platicado también que el sodio acarrea agua por sí mismo. Entonces, vamos a tener un aumento en el volumen sanguíneo. Entonces, todo eso es para mantener el volumen sanguíneo. Y se da principalmente en el túbulo colector. ¿Sí? Y bueno, aumenta el volumen sanguíneo. Al aumentar el volumen sanguíneo, bueno, deja de aparecer el estímulo, se deja de producir renina, ya no se convierte el estrógeno en angiotensina y todo esto ya no existe. Entonces, vuelve a desaparecer el estímulo de la aldosterona y ya se deja de producir aldosterona. ¿Sí? Entonces, este es otro tipo de eje en el que no interviene el hipotálamo y la hipófisis, pero que es un sistema de retroalimentación ¿qué? Negativo. Es negativo porque en cuanto aumenta la aldosterona y que aumentan los niveles de sodio, inhibe el estímulo primario. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bien, entonces el riñón pues interviene en varias funciones para la homeostasis, ¿sí? Regula la osmolaridad, se encarga de la eliminación de desechos, se encarga del equilibrio hídrico. Ya vimos eso, lo vimos al inicio del semestre, ¿sí? Lo del equilibrio hídrico positivo y negativo, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Regula la presión arterial, regula el equilibrio ácido-base, regula la producción de eritrocitos con la producción de eritropoyetina, regula la producción de calcitriol y en ayuno prolongado sintetiza glucosa a partir de los aminoácidos que retienen. ¿Sí? Bien. La que sigue, por favor. Entonces, aquí el riñón, fíjense bien, para mantener el equilibrio ácido-base, el riñón elimina el exceso de hidrógeno, ¿sí? Y el pulmón elimina el exceso de CO2. Y eso es para mantener las concentraciones de bicarbonato en el nivel. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las aguas alcalinas esas que venden por ahí? Eso es darle chamba extra al riñón, porque el riñón ya se está encargando de mantener. Nosotros mantenemos, por eso tenemos un sistema homeostático, ¿sí? Todo el tiempo está en equilibrio, y el que se encarga de hacer la chamba son el pulmón, pero sobre todo el riñón. O sea, si tu cuerpo está muy ácido, el riñón se va a encargar de eliminar el exceso de hidrógenos para que no se vuelva más ácido, ¿sí? O sea, para hacerlo más alcalino. Si por el contrario le estás metiendo
de esas aguas alcalinas se están metiendo demasiados alcaloides, pues le estás dando chamba extra al riñón, ¿sí? Le estás dando chamba extra a los pulmones también. CO2. ¿Sí? Entonces no es necesario, o sea, es un... Aparte que ya habían visto que al momento de entrar al estómago, ahí se va, buena parte se va a neutralizar ahí con el ácido del estómago, pero en fin. Y aunque tenemos que tener claro, sí podemos modificar el pH porque hay veces que empiezan a fallar los sistemas, por ejemplo en casos de insuficiencia renal, sí tenemos casos en que las personas empiezan a fallar, empieza a fallar su equilibrio y sí se puede corregir con el uso de bicarbonato, pero se tiene que hacer intravenoso para que no tenga que pasar por todo el proceso de absorción intestinal. Se tiene que hacer intravenoso y es cuando funciona. Tomarlo en agüitas no sirve de nada. Así. Bueno, aquí es más o menos cómo funciona. ¿Sí? El bicarbonato se va a la sangre, el CO2 se elimina aquí, el lado tubular se elimina sodio, se elimina esto es urea, anhidrosa carbónica, ¿sí? Aquí estamos eliminando el exceso de hidrógeno, ¿sí? Esto es amonio y esto es amoníaco. Y bueno, es la misma pero un poquito más complicada. ¿Sí? Quiero aprovechar y no dejar pasar también para comentarles acerca de lo que habrán escuchado también acerca de lo que es la orinoterapia, tal vez. La orinoterapia, así rápidamente les digo qué consiste la orinoterapia. Es una supuesta terapia alternativa en la cual tú tomas la primera orina de la mañana, ¿sí? Así calientita, y va para adentro. ¿Cuál es la justificación? Que por la orina se eliminan muchas cosas que siguen siendo benéficas. Y entre las cosas que dicen que se eliminan, primer error. Pero las primeras cosas que dicen que se eliminan, dicen anticuerpos. Entonces, alguna vez me tocó ver un video de estos de funcionaban y que con eso curaban el SIDA porque pues, todos los anticuerpos se dan por la orina. No es cierto, las inmunoglobulinas, entiéndase los anticuerpos, son proteínas. ¿Y qué pasa con las proteínas? No se filtran de entrada. Para empezar, no se filtran, ¿sí? Entonces, es por demás. Ahora, el cuerpo se está encargando de eliminar lo que no necesitamos a través de la orina. ¿Qué caso tiene volverlo a introducir? ¿Sí? Entonces, además, aquí es donde no se entiende, porque bueno, normalmente muchas de estas terapias alternativas van por el lado de la alcalinización, y si tú te estás tomando la orina, lo que estás provocando es lo contrario, estás provocando la acidificación de tu organismo, ¿sí? Basta, yo creo que estas personas que conocen este tipo de terapias nunca han ido a un pabellón de pacientes renales. Es realmente triste, es muy desgastante para las personas que tienen. El riñón tiene la capacidad de funcionar, o sea, el sistema renal, hablando de los riñones, tiene la capacidad de funcionar con el 51%, es más, con el 50%. Cuando desciende, es decir, puede funcionar con un solo riñón. Por eso cuando se hace trasplante, se trasplanta solo un riñón. Puede funcionar con un solo riñón, ¿sí? O sea, podemos tener atrofiado. Hay gente que nace con un riñón atrofiado o no funcional y se pasa toda la vida con un solo riñón y no pasa nada, ¿sí? En el momento en que comienza a fallar, que desciende un 1% de la función del riñón bueno, aunque tenemos 50 y 50 de los dos riñones, en cuanto uno de los dos baja, es cuando se empieza a presentar la insuficiencia renal, ¿sí? La insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es irreversible, es diferente a la aguda. La aguda no siempre evoluciona hacia una cronicidad. Entonces, la insuficiencia renal crónica, estas personas tienen que estar sometidas a diálisis, ¿sí?
cada tercer día tienen que estar, lo ideal es que vayan cada tercer día con nuestro sistema de salud saturado. A veces les toca cada semana. ¿Sí? Cada semana ya llegan todos urémicos. La urea se huele. ¿Sí? O sea, son personas que ya traen un olor. Sí, o sea, se les empieza a minar a través de la piel el olor. ¿Sí? El aliento. Y desde luego que todos los sistemas empiezan a saturar con estos productos nitrogenados y es lo que va llevando a la persona a finalmente fallecer. ¿Sí? Entonces, ojo con esas terapias alternativas. Entonces, seguramente les digo, los que promocionan este tipo de terapia nunca han visto un país de enfermos renales porque ahí se ven las consecuencias de acumular precisamente productos nitrógenos, ¿no? Que con esto terminamos la clase de hoy.